Muy buenas para todos ustedes. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a esta primera lección de aritmética, ¿no? Entonces, antes de empezar la lección, quiero dar algunos conceptos preliminares, ¿sí? Pero antes de eso, quiero hacerles saber más o menos de en qué partes se divide la ciencia de las matemáticas, o cuáles son las principales ramas de las matemáticas. Entonces, la primera con que se comienza es la aritmética, ¿sí? Después sigue la geometría, tenemos el álgebra, la geometría analítica, la trigonometría y el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal se divide o está compuesto de dos partes, que la primera parte es el cálculo diferencial y la segunda parte es el cálculo integral, ¿no? Entonces, a partir de esas ramas se derivan todos los demás ramas de las matemáticas. Estas son las principales, son las que usan los matemáticos para ya entrar a profundizar en otras ramas. Todas las ingenierías y todas las ciencias, lo que es la ciencia, se basan en estas, la aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, geometría analítica y cálculo infinitesimal, para aplicarlos y desarrollar las diferentes ciencias, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, nosotros lo que vamos a estudiar aquí es la aritmética por ahora, ¿no? Y después voy a subir clases de álgebra, geometría, etc. Entonces, los conceptos preliminares de la aritmética, ¿no? Existen los conceptos abstractos, que son los que no poseen una identidad individual, o sea que no constan de partes separadas unas de las otras. Por ejemplo, la libertad. Nosotros no podemos decir, tenga este pedacito de libertad, no. La libertad es un concepto general que no contiene partes individuales, es un concepto abstracto. La fraternidad, las magnitudes, la compasión, etc. Todo aquello que no se componga de partes individuales son conceptos abstractos. Luego vienen los conceptos concretos. Los conceptos concretos son aquellos que sí poseen partes individuales o una identidad individual, y esas partes están separadas unas de las otras, y cada parte se puede ver y tocar individualmente. Tenemos, por ejemplo, los alumnos de una clase. Los alumnos de una clase los puede identificar individualmente, uno por uno. Los peces de un acuario también los puede identificar individualmente, uno por uno, los puede contar. Un sofá, un escritorio, un grupo de caballos, etcétera, todos esos son conceptos concretos. Ahora vienen lo que son las magnitudes y las cantidades, ¿sí? Las magnitudes son los conceptos abstractos, que ya vimos que son conceptos abstractos, ¿sí? Los definimos aquí. Son los conceptos abstractos de volumen, superficie, longitud, masa, peso, tiempo, temperatura, velocidad, fuerza, etc. Entonces, estos conceptos de temperatura, de volumen, de superficie, no se pueden contar uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, el volumen, ¿sí? El volumen no podemos
decir aquí tenga, le regalo este pedacito de volumen. No, es un concepto general, abstracto. O tenga, le regalo este pedacito de superficie. No, no contiene elementos individuales uno irreconocibles uno de otros. No podemos reconocer uno de otro porque son continuos, ¿sí? Ahora las cantidades, ¿sí? Hablamos de magnitud y cantidad. Las cantidades son los conceptos concretos, que son estos, decimos conceptos concretos, que son los que poseen una identidad individual, constan de partes individuales. Entonces las cantidades son los conceptos concretos de las magnitudes de estas, ¿sí? Los cuales, como constan de partes separadas unas de otras, se pueden contar una por una y expresar con un número, ¿sí? Entonces, las cantidades son números, se pueden expresar con números. Entonces, por ejemplo, tenemos la magnitud del volumen. Si ya expresamos un número, entonces es una cantidad. 20 centímetros cúbicos, eso es volumen. 5 metros cúbicos, 10 mililitros, 17 pulgadas cúbicas, etc. Ahora, cantidades de peso: 5 toneladas, 25 libras, 7 onzas, etc. Ahora, cantidades de temperatura: 90 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados, 10 grados Kelvin, y así sucesivamente. Ahora, cantidades de longitud: tenemos 3 metros, 8 kilómetros, 7 pulgadas, 2 millas, etc. Entonces, cualquier magnitud que la podamos expresar ya con un número concreto, ya es una cantidad, se convierte en una cantidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver las clases de magnitudes que existen, ¿sí? Entonces, existen las magnitudes continuas y las discontinuas o discretas, ¿sí? Las cantidades continuas carecen de partes o elementos individuales identificables, como por ejemplo longitud, volumen, superficie, masa, tiempo, presión, fuerza, peso, temperatura. Lo que le estaba diciendo anteriormente, ¿no? De que no le puedo decir a una persona, tenga, le regalo este pedacito de volumen, porque no es identificable individualmente. Tenga, le doy este pedazo de temperatura, no son conceptos concretos, ¿sí? Ahora, las magnitudes discontinuas o discretas sí se componen de partes individuales totalmente identificables, como por ejemplo, si yo digo sillas, las sillas se pueden contar una tras otra para obtener un número X de sillas, ¿sí? Mesas, alumnos, los alumnos de una clase los puedo contar, soldados de un batallón, de un pelotón los puedo contar, gallinas en un solar las puedo contar, y todo lo que sea plural son cantidades discontinuas o discretas. Cualquier cosa que pueda contar. Ahora, son magnitudes discontinuas o discretas. Ahora, las clases de cantidades. Clases de cantidad. Hay cantidades continuas y cantidades discontinuas o discretas. Entonces, las cantidades continuas son los estados particulares de las magnitudes continuas.
como por ejemplo el volumen de una naranja, la longitud de una calle, el peso de una persona, la temperatura del cuerpo humano, etc. Todas esas son cantidades continuas, y son cantidades porque se pueden expresar por medio de un número, ¿sí? El volumen de una naranja, yo puedo decir, esta naranja tiene tal volumen, puedo dar un número específico y concreto, ¿sí? La longitud de una calle, si medimos una calle podemos dar un número de cuánto mide esa calle, etc. Si pesamos a una persona, también podemos dar un número, esta persona pesa tantas libras, etc., ¿no? Ahora, las cantidades discontinuas o discretas son los estados particulares de las magnitudes discontinuas. Habíamos ya definido las magnitudes discontinuas, ¿sí? De partes individuales, totalmente indefinidas. Entonces, discontinuos son los estados particulares de las magnitudes de estas de aquí, como los alumnos de un colegio, las vacas de un rebaño, las abejas de una colmena, etc. Y la última clase de cantidades son las homogéneas y las heterogéneas. Entonces, cantidades homogéneas son las que pertenecen a una misma magnitud, como el peso de una manzana y el peso de un gato. Entonces estamos hablando de la misma magnitud del peso, ¿sí? El peso. Si hablo del volumen de una naranja y del volumen de una persona, estamos hablando de una cantidad homogénea, porque estamos hablando del volumen, ¿sí? de una manzana y el volumen de una persona, o el peso de una manzana o el peso de una persona. Estamos hablando del peso, ¿sí? Ahora vienen las cantidades heterogéneas. Las heterogéneas son las que pertenecen a distintas magnitudes, como la temperatura de un motor y la velocidad de un ciclista, ¿sí? En este caso tenemos dos clases de magnitudes, temperatura y velocidad. No son la misma clase de magnitud, ¿sí? Entonces, esto es como una introducción a conceptos que se van a necesitar más tarde en el estudio de las matemáticas, que vamos a tener que tenerlos claros para entender ciertas partes de lo que se va a enseñar más tarde, ¿no? Bueno, hay otras clases de magnitudes, estas no son las únicas, y de cantidades que se estudian a fondo cuando vamos a estudiar la física, ¿no? Cuando se estudia física. Pero por eso no las menciono aquí, porque no se estudian en aritmética, problemas ni nada de esa cuestión relacionados con esas otras magnitudes y cantidades. Pero cuando ya entremos en esa materia en la que sí se necesita definirlas y tenerlas en claro, entonces se van a enseñar, ¿ok? Las matemáticas en general se construyen a partir de ciertos conceptos que les voy a presentar ahora, ¿no? Y son como un andamio a través del cual se van cimentando unos con otros para poder construir toda la ciencia matemática. Entonces, esos conceptos entre ellos están los conceptos intuitivos. Existen otros que vamos a ver más adelante, ¿sí? Todos los conceptos intuitivos son los conocimientos que adquirimos a través de la vida diaria por contacto directo con las cosas que nos rodean, sin que haya que razonar ni tener conocimientos
previos o anteriores para adquirir ese saber, tener ese conocimiento. Entonces, los conceptos intuitivos, por ejemplo, una silla pesa menos que todo el comedor. Eso no necesita uno que se lo expliquen ni que le den razones. Uno lo sabe por intuición, ¿sí? El todo es mayor que la parte, ¿sí? Entonces uno siempre sabe que un libro es mayor que una de las hojas que lo componen. No hay necesidad de que nadie le compruebe eso a uno, porque eso es un conocimiento intuitivo. Saber cuándo está de día y cuándo está de noche. Pues si yo salgo a la calle, sé si está de día o si está de noche. Nadie me tiene que probar a mí que está de día o que está de noche, ¿sí? Distinguir entre el ladrido de un perro y el bramido de una vaca. Si yo oigo a un perro ladrando, yo ya sé que es un perro, aunque no lo esté viendo. O si oigo a una vaca bramando, sé que es una vaca, aunque no la esté viendo, porque eso es un conocimiento intuitivo que lo he adquirido a través de la experiencia, ¿sí? Evitar tocar algo que está muy caliente. Si nadie va a ser tonto para meter la mano en las brasas encendidas. Todo el mundo sabe que no debe hacer eso porque se va a quemar, ¿sí? Entonces todos esos son conocimientos intuitivos. Entonces a estos conocimientos se les llaman también conceptos primitivos o intuitivos. Conceptos primitivos o intuitivos. Y también se les conoce como nociones primitivas. Entonces estos conceptos, estas nociones tienen una gran importancia en el andamiaje de las matemáticas, en el desarrollo de las ciencias matemáticas, y sirven de fundamento de las ciencias matemáticas, y los vamos a necesitar usarlos, vamos a tener que usar estos conceptos primitivos o intuitivos para todo en las matemáticas, para hacer demostraciones, etcétera, ¿sí? Además de los conceptos intuitivos que acabamos de considerar, la ciencia matemática se constituye también a través de definiciones, propiedades, lemas, corolarios, recíprocos, escolios y problemas. Entonces vamos a definir cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, una definición, por medio de una definición se expresa una noción compleja a través de la enumeración de las nociones más simples que la integran, ¿sí? Una definición podría ser, por ejemplo, triángulo es una figura plana que termina en 3 líneas rectas o que está limitada por 3 líneas rectas. Esa es una definición de triángulo, ¿sí? Ahora, propiedades. ¿Son proposiciones lógicas, evidentes o no? O sea, estas proposiciones pueden ser evidentes, ser claras o no. Puede que sea necesario probar que son ciertas, ¿sí? Entonces, estas propiedades son los postulados y los teoremas. Un postulado es una verdad intuitiva que tiene suficiente evidencia para ser aceptada como tal. Ejemplos de postulados. Todo objeto es igual a sí mismo. Eso es algo que nadie tiene que comprobarme, que un objeto es igual a sí mismo. También la suma de dos números es única. Si yo sumo 2 más 5, siempre me va a dar 7. 2 más 5 nunca me va a dar 10
o nunca me va a dar 1.000.000 o cualquier otro número. Siempre la suma de dos números siempre va a ser la misma o es única. Eso es algo que no hay que demostrarlo. Teorema es una verdad no evidente que necesita ser demostrada para ser aceptada como tal, o sea, como verdad, ¿sí? Por ejemplo, si un número termina en 0, si un número termina en 0 o en 5, ese número es divisible por 5. Esto es una verdad, pero no es evidente. Hay que seguir ciertos pasos de razonamiento para demostrar que eso es cierto, ¿sí? Entonces a eso se le llama un teorema. Tanto el postulado como el teorema constan de una parte condicional que se llama hipótesis y de una conclusión que se llama tesis, la cual se cumple, o sea, esta tesis se cumple si el teorema tiene validez. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a utilizar muchos postulados y muchos teoremas a través del estudio de la aritmética y también la geometría y todas las demás, el aprendizaje de todas las demás ramas de la matemática. Bueno, ahora viene lo que es un lema. Un lema es un teorema que debe anteponerse a otro teorema por ser necesario para la demostración de este último, ¿sí? Entonces hay ciertos teoremas que se usan antes de demostrar o que se demuestran antes de demostrar otro teorema porque este otro teorema llamado lema es necesario para poder demostrar el siguiente teorema. Entonces a esos teoremas se les llama lema. Corolario es una verdad que se deriva de la demostración de un teorema. Entonces, una vez que yo he demostrado un teorema, puede derivarse una verdad a partir de la demostración de ese teorema y a esa verdad se le llama corolario y vamos a ver también corolarios. Vamos a ver. Bueno, recíproco o teorema recíproco. Teorema recíproco. Entonces, recíproco de un teorema es otro teorema cuya hipótesis es la tesis del primero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos este teorema que se le llama teorema directo, si tenemos esto, si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Entonces, la hipótesis es, si un número termina en 0 o en 5, esa es la hipótesis. Y la tesis es que es divisible por 5. ¿Sí? Entonces el teorema recíproco sería, si un número es divisible por 5, este tiene que terminar en 0 o en 5. Como ven, las partes se han cambiado, ¿sí? Si un número termina en 0 o en 5, este tiene que terminar en 0 o en 5, ¿sí? Si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Si un número es divisible por 5, entonces ahí vemos claramente eso, ese concepto, ¿sí? Ahora, escolio. Escolio es una advertencia sobre alguna cuestión matemática. También vamos a ver escolios, ¿sí? Y problema es una cuestión práctica en la que hay que determinar cantidades desconocidas llamadas incógnitas a partir de sus relaciones con cantidades conocidas llamadas datos del problema. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar hoy y la próxima vez, la siguiente lección vamos a entrar a otro tema, ¿ya? Y quiero darles las gracias por haber visitado este canal.
no se olviden aprenderse todo esto. Y les pido otra vez, ¿no? Les quiero invitar a suscribirse y a compartir estos videos de enseñanza con otras personas que estén interesadas en aprender. Y muchísimas gracias y que todos tengan un feliz resto del día. Bueno, que estén bien.